A los que somos fanáticos de Lamb of God y sobre todo de su primera época, Chris Adler siempre va a ser un baterista que tenga un lugar especial en nuestro corazón. Nunca fue el baterista más virtuoso, nunca fue el baterista más pirotécnico, por supuesto que para nada le faltaban aptitudes, ¿no? Ni una cosa ni la otra, pero fue uno de los mejores compositores para mí que dio el metal. Si bien esta banda viene de mediados fines de los 90, sobre todo de la época de Burn the Priest, uno le adjudica a Lamb of God el mote tal vez de banda más 2000era, que se empezó a hacer, por supuesto, muy popular en el nuevo milenio. Allá por 2016-17, Chris Adler tuvo bastantes temas de salud también que lo complicaron un poco. Para alrededor de esa época se unió a Megadeth por un tiempo también y eventualmente fue despedido de la banda que, bueno, prácticamente lo vio propulsarse al estrellato, obviamente no al nivel de un, no sé, Taylor Swift, ¿no? Pero dentro de lo que es la comunidad del metal. Finalmente Chris Adler habló un poco más a calzón quitado de este tema y de todo lo que él piensa que llevó a su despido de Lamb of God, y se los voy a pasar a contar un poquito. Eventualmente, hace poquito él dio una entrevista con Loaded Radio hablando de lo que fue su despido de Lamb of God en el 2019 y les voy a contar un poco al respecto. Primero que nada, habló un poco acerca de la distonía y les quiero, contar un poco qué es la distonía. Tampoco para los que no sepan, según Google, es un trastorno del movimiento que causa contracciones musculares involuntarias y sostenidas, generando movimientos de torsión, movimientos repetitivos o posturas anormales. En el caso de Chris Adler es un poquito diferente. Él acá lo explica y es exclusivo porque dice: nunca había hablado de esto antes, pero al mismo tiempo que mi trabajo con Megadeth allá por 2016 o 17, me diagnosticaron algo llamado distonía. Distonía del músico, precisamente. En ese momento no quería hablar de ello porque sentía que perjudicaría mucho mi carrera, pero he trabajado muchísimo para poder recuperarme. Acá él habla un poco de qué se trata y también menciona que Alex Webster de Cannibal Corpse había hablado de ello, pero decidió citar el documental de la banda Nickelback. Dijo: no soy el mayor fan de Nickelback, pero es un gran documental por si no lo han visto. Su baterista pasó por lo mismo. Puede que le afectara el brazo o la mano, pero le diagnosticaron distonía. Para un baterista o para cualquiera que toque un instrumento es como una sentencia de muerte. Y acá él explica un poco más en relación a esta condición diagnosticada y cómo le afectó a él. La distonía es básicamente una afección neurológica en la que el nervio que controla el movimiento de cualquier parte del cuerpo se deteriora hasta el punto de imposibilitar dicho movimiento. A las personas que repiten el mismo movimiento durante décadas les sucede esto. Les pasa mucho a los golfistas, mariscales de campo, violinistas de primera fila, personas que simplemente practican con dedicación, y esto me pasó con el pie derecho. Para mí, obviamente, Lamb of God, vuelvo a reiterar, no es que el tipo estaba todo el tiempo volando en los doble bombos, pero al no ser un tipo muy virtuoso, él no es que hacía esta técnica, algún baterista por ahí me pueda corregir, ¿no? Que hacen los bateros que tocan doble bombo muy rápido, como que van moviendo las patas así. Porque Chris Adler hacía, normalmente era ese el rulito, ¿no? Medio meyuguero, pero un poco más con su estilo. Es una interpretación personal esto, obviamente, pero cuestiones que le dio esto. Continúa Chris Adler explicando lo que era su labor con Lamb of God. Por ejemplo, yo estaba tocando una canción y al intentar pisar el pedal, mi pie se desviaba hacia un lado o hacia atrás. Ese fue un momento en que yo salía del escenario muy deprimido por mi actuación y creo que la banda estaba muy frustrada con mi performance. Les di la documentación médica y les dije: esto es lo que pasa, esto es lo que podemos hacer. Solo hay un par de canciones que me están empeorando mucho. Puedo encargarme del resto si están dispuestos a cambiarlas. Y eventualmente también Adler sugirió que sus actuaciones en el álbum Volition de Protest the Hero de 2013 y el álbum Dystopia de Megadeth de 2016 tensaron sus relaciones dentro de Lamb of God, y él también decidió dar un poco más de información en relación a lo que fue, porque en Megadeth él entró como un miembro oficial de la banda, llegó a girar con la banda y demás. Anteriormente, hace muchos años, Chris Adler había descrito la energía que había dentro de la banda de Lamb of God como una energía un poco tóxica. Ahora lo dice un poco más relajado, con otras palabras, pero también hace referencia a eso. Comentó: en ese momento yo también me había unido a Megadeth y la tensión en la banda era muy alta. Se refiere a Lamb of God. Nunca fuimos el grupo más funcional de personas viajando por el mundo, si es que conoces algo de la banda.
pero quien no estuviera en el mismo lugar era básicamente objeto de burlas. Y creo que la combinación de factores llegó al punto en que no querían lidiar con ello y yo no estaba contento con mis actuaciones. Así que, en cierto modo, paró el tren. Y llegó uno de esos correos electrónicos que decía: tus servicios ya no son requeridos. Y eso fue devastador, porque realmente lo sentía como mi bebé. Era mi proyecto y le dediqué mi vida. Era identidad. Pero bueno, eventualmente el tiempo pasó para Chris Adler también, armó ¿cómo es? El proyecto Firstborn con James Lomenzo, también lanzaron un EP debut en 2020 y un trabajo en 2023 que debo decir que hasta el momento no lo he escuchado con tanta atención. Recuerdo haber escuchado alguna canción suelta, otra cosa, me había parecido bueno, pero la verdad que nunca le llegué a dar tanta importancia. Creo que tampoco ha tenido tanta repercusión mediática el álbum, pero bueno, veremos en qué anda el señor Adler o qué es lo que va a hacer en el futuro por venir. Y en relación a este tema, termina diciendo lo siguiente: sabía que sería una tontería intentar competir con lo que había hecho antes, porque el Lamb of God realmente hizo mucho más de lo que nadie, incluidos nosotros mismos, imaginaríamos. Hubiésemos imaginado, acá estoy leyendo una traducción medio cuestionable. 22 años viajando por el mundo, y no cuento los premios ni los reconocimientos, pero no había mucho más que lograr, aparte de demostrar que seguíamos vigentes, así que no fue una sentencia de muerte total. Creo que me bajé del tren en un muy buen momento. Y en relación a la relación, valga la redundancia, con sus ex compañeros, dijo: lo tomé muy mal, lo tomé como algo personal, y me hizo perder los estribos por un tiempo, pero he superado esos resentimientos y solamente siento cariño por ellos. Desconocemos la verdad si Chris Adler haya tenido algún otro trato con Lamb of God en los últimos años. Lo cierto es que, bueno, a Lamb of God sí le siguió yendo muy bien, han encontrado un gran reemplazo en Art Cruz. Yo tuve la posibilidad de ver a Lamb of God hace un poco menos de 2 años y la verdad que dieron un show despampanante. El homónimo, sin Chris Adler, bueno, ha sido un buen disco para mí. Yo creo que ahí aún había mucha composición por parte del señor Adler, ya para lo que fue el lanzamiento de Omens en 2022. Bueno, capaz que quedó alguna cosita, algún resabio, pero ya hace un tiempito que estaba instalado Art Cruz. Que bueno, fíjense lo icónico que ha sido el estilo de Chris Adler, que el batero de Lamb of God actual toca exactamente igual a Chris Adler, ¿eh? No le metió ni una sola impronta propia. Capaz que, repito, algún baterista puede decir: che, no, Fede, pero para mí es escucharlo a Chris Adler. O capaz que le dijeron: che, mira, entras a Lamb of God, pero tenés que tocar como tocaba Chris Adler, que es prácticamente marca registrada y sello de la casa. Pero bueno, acá hay un poco más de información al respecto de lo que fue la salida, o el despido más bien, de Chris Adler de Lamb of God. Por si ustedes no lo habían visto, yo esta información, la verdad, sobre todo lo de la distonía, nunca lo había leído. Él aparentemente ahora está en condiciones de revelarlo y esperemos que a futuro él pueda tener más reconocimiento. Un baterazo, la verdad, uno de mis favoritos cuando crecía. Sin duda, Lamb of God ha lanzado un sinfín de discos que a mí me vuelven loco hasta el mismísimo día de hoy. Así que bueno, grande Chris Adler, y estaré más al pendiente de lo que vaya lanzando. ¿Qué les parece toda esta situación? Los leo. Chao.